Seguimos nuestra meditación sobre el capítulo 3 del apóstol Pablo a Tito y hoy vamos a estudiar el verso 3. Dice así la palabra de Dios: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué cuadro tan real el apóstol Pablo le muestra a Tito acerca de la vida pasada. Pero yo quiero poner énfasis en esta meditación en la palabra éramos. Éramos. Gracias a Dios por la experiencia de poder tenerlo en el corazón, y eso nos ha hecho unas personas diferentes, pero teníamos que demostrar que eso éramos. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y también encontramos que la palabra de Dios nos dice lo que éramos sin Cristo. Dice 2 de Corintios capítulo 5 Efesios capítulo 2 verso 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira. Gracias a Dios que ahora la bondad de Dios se ha manifestado sobre nosotros, porque el pecado que había en nosotros nos hacía débiles y no nos permitía cumplir la voluntad de Dios. Pero dice Romanos capítulo 5 verso 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El sacrificio de Jesús y la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para transformar cualquier vida. Y quiero mencionar acerca de la ley del vacío. La ley del vacío es que si quitamos alguna cosa, tenemos que llenarla con otra cosa. Y en cuestiones de la vida espiritual, igual, si nosotros dejamos alguna situación, tenemos que suplirla con otra. Y yo quiero que veamos la lista que el apóstol Pablo menciona a Tito de lo que éramos. Y lo primero dice que éramos insensatos. Gracias a Dios que hemos conocido la sabiduría, y la insensatez se cubre con sabiduría. Pero también dice que éramos rebeldes. La rebeldía se cubre con obediencia. Dice que éramos extraviados, es decir, andábamos perdidos, pero ahora tenemos seguridad en Cristo porque Él nos encontró. Éramos esclavos de concupiscencia. La concupiscencia es el mal innato que hay en el ser humano, y éramos esclavos de ese mal, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. También andábamos en deleites diversos. Esto habla de placeres mundanos, porque no todos los deleites son malos, pero los placeres mundanos sí, y esos tenemos que cubrirlos con deleites espirituales. Deleitarnos en Dios, por ejemplo, dice la Biblia: deleítate a sí mismo en Jehová. También dice que vivíamos en malicia. Vivíamos en malicia, ahora debemos de vivir en bondad, en la bondad de Dios. Éramos envidiosos, había en nosotros envidia, y esa envidia la tenemos que suplir con contentamiento, contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Éramos aborrecibles, ahora somos amados. Amados de Dios y amados de la gente que nos rodea. Pero también dice que aborreciéndonos unos a otros. Ahora el resultado de tener a Cristo en el corazón es que nos amamos unos a otros, porque el amor de Dios está en nuestras vidas. Entonces, toda esta descripción de lo que éramos debe de cambiarse a lo que somos actualmente. Y lo que somos, lo somos solamente en Cristo, porque Cristo es el que puede hacer la obra transformadora en la vida de cada individuo. Entonces, piense si todavía practicamos cosas del pasado, o si no hemos suplido alguna cosa que dejamos, suplámoslo con las cosas que Dios nos provee. Que Dios les bendiga y que sigan teniendo bonito día.